libro Casada con el enemigo. En él relata su historia con su marido yihadista, con el que estuvo 2 décadas como pareja. Nabil Benazou Bendandou, miembro de la célula Brigada Al-Andalus, condenado a 8 años de prisión y 14 de inhabilitación por integración en organización terrorista. ¿Saben lo peor? Que han pasado años y Raquel sigue muerta de miedo por culpa de su ex del yihadista, ¿sí? Raquel, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Albert, bien hallada. Gracias por estar con nosotros. Al revés, gracias a vosotros. ¿Qué te enamoró de él? Bueno, pues me enamoró de él, que era un chico normal. Nos conocimos en una discoteca, como la mayoría de los jóvenes de esa época. Y bueno, pues la verdad es que fue un amor a primera vista, un amor joven, un amor puro, ¿no? Y que cuando uno se enamora con 23 años, pues ve ese amor idealizado, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que compenetramos perfectamente. Y luego además, pues al ir conociéndonos me pareció maravilloso, ¿no? El poder compartir 2 vidas, ¿no? El poder intercambiarnos la vida, ¿no? Él tenía sus costumbres, yo tenía las mías, pero eran muy próximas y simplemente pues en cierto modo nos enriquecíamos, ¿no? Continuamente. ¿Tuvisteis un hijo o 2? 2. Tuvimos 2 hijos. ¿Chico o chica? Sí, chico y chica. Y bueno, pues lo más maravilloso de mi vida, es más, a día de hoy son los que consiguen que me levante, que siga luchando y sobre todo que no pare, pues bueno, de reclamar justicia, ¿no? Que yo creo que es lo que más merecemos después de haber contribuido con la sociedad y llevar ya 11 años de lucha que ya van pasando factura, porque ya van pasando factura. ¿Dónde se radicalizó tu marido? Él se radicalizó en la mezquita del M30. Él falleció su padre, entonces me comentó que quería ir a rezar por él, cosa que me pareció totalmente normal, probablemente a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. Y bueno, pues ahí conoció a una serie de personas. Las células terroristas tienen varios actores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que van interpretando su papel. El primero fue pues esa persona empática, esa persona humilde, donde pues bueno, le transmite que lo material no es lo importante, que lo importante es el buen camino de Dios, que él vendía miel para dar de comer a sus hijos, y ahí empezó una pequeña amistad, ¿no? Es el primero que filtra. Él filtra, empiezan a hacer un poquito de amistad y ya de ahí pasa al sabio de la religión, el que realmente instruye, el que capta ya definitivamente y el que le va trazando ese camino de ideología religiosa para que se vaya acercando cada vez más y realmente empieza a imponerle los criterios en los que tiene que vivir. Y luego ya estaba ahí, ese santo de la religión estaba en la mezquita de la M30. Es decir, es que eso me parece importantísimo. Tenemos una mezquita con todas las de la ley inmensa de mármol blanco en Madrid, sí. Y dentro hay gente capaz de radicalizar y crear yihadistas, ¿es así? Sí, además era una célula totalmente constituida, es más, luego después de este sabio iluminado de la religión aparece luego ya el referente ideológico, ¿no? Ese héroe del que todos necesitan tirar porque todos quieren ser como él. Este señor había estado en Guantánamo durante 4 años y bueno, pues claro, para ellos era, madre mía, lo que le habían hecho, torturas y demás, y todos querían ser como él, todos querían seguir su camino, y ese referente ideológico luego ya es el que instruye, anima de forma militar, empieza a pasarles vídeos y bueno, pues ahí empieza ya el adoctrinamiento total. ¿Hasta dónde llega el adoctrinamiento y cómo lo notas tú? ¿En qué te das cuenta? Detalles, por ejemplo. Bueno, yo al principio realmente pensé que era un exceso de religión, ¿no? Porque ya empieza pues con cosas que nunca, porque siempre había habido un respeto mutuo. Entonces él empieza pues con el que no tenemos que tener alcohol en casa, cosa que yo no, yo respetaba, siempre había bebido, pero bueno, bebido una cerveza, en fin, lo que hacemos todos, ¿no? Sí. Pero me extrañó, ¿no? El que me dijera que no podía haber alcohol en casa, con lo cual yo le dije que sí, que yo me tomaba mi cerveza o mi copa de vino y que no me parecía normal. A través de ahí ya empieza con que hay que rezar 5 veces al día, empieza a ir a la mezquita en los 5 rezos puntualmente.
Y ya empieza sobre todo a por los niños, ¿no? Empieza a decirle a los niños que tiene que rezar, que ellos son musulmanes, que no son como los demás, que cuando vayan al colegio ellos tienen que decir que son musulmanes. Al mayor le decía que no podía juntarse con chicas, a la pequeña que no podía llevar, es más, a mí me transmitió que quería que hablara con el colegio para que no llevara falda de uniforme, sino que llevara un pantalón. Lógicamente no accedí. Y que había que quitar las imágenes, ¿no? de los cuadros que teníamos en casa, porque era un pecado el hecho de que hubiera recreaciones, ¿no? de Dios pintadas. Entonces yo ahí empiezo a ver como un exceso de religión, ¿no? Pero tampoco le di mayor importancia. Él me dice que quería llevar a los niños a aprender árabe en la mezquita. Tampoco me pareció malo, porque dije, bueno, pues un idioma más, y más como el árabe que habla poca gente, pues bueno, les puede abrir otra posibilidad profesional en un futuro. Lo que pasa es que sí que es cierto que los llevaba yo a la mezquita y los recogía yo de la mezquita. Lo que no sabía es que también se les impartía el Corán, ¿no? Además, mis hijos, cada vez que iban a la mezquita, para ellos era en cierto modo una tortura, ¿no? Porque se sentían totalmente fuera de lugar. Ellos estaban creciendo en un entorno occidental, con unos valores occidentales en los que habían crecido siempre, y no tenía ningún sentido ahora empezar a cambiar, ¿no? Hasta que la cosa ya se empieza a recrudecer mucho, hasta tal punto que ya empiezan imposiciones mucho más serias, ¿no? Como que un día llega la niña y le dice, ¿has rezado? La niña dice que no, y me dice, no la des de comer hasta que rece. No la des de comer hasta que rece. Efectivamente, imagínate ahí la discusión que se genera, porque lógicamente yo no iba a dejar a mi hija sin comer. Él pretendía que el niño con 9 años hiciera Ramadán, encima cayó en verano, y lógicamente yo a mi hijo no lo iba a tener con 9 años sin comer ni beber hasta las 10 de la noche. O sea, eran cosas sin sentido, o que se levantara a las 4 de la mañana para ir a rezar a la mezquita y tenía que ir al instituto a las 7, ¿no? Entonces es cierto que ya se empieza a recrudecer todo. Pero eso fue a más. Fue a mucho más, ya eran. ¿Cuál fue el límite, lo más salvaje que hizo con tus hijos? Pues lo más salvaje que hizo fue que yo bajé a comprar el pan. Es cierto que yo ya con ese exceso de religión, que siempre les hablaba de religión, les daba libros y demás, yo ya no los dejaba ni un segundo a solas. Es más, yo tenía una empresa de eventos, la dejé, solo me quedé con un cliente para poder ir como ahorrando, ¿no? Por si acaso pasaba algo. Y bajo con la niña por el pan y cuando subo, pues veo a mi hijo con la cara totalmente descompuesta. Yo sabía que había pasado algo, pero no. ¿Estás bien? Me dijo que sí, mamá, no pasa nada. Yo esperé a que él se fuera a la mezquita, y cuando se fue a la mezquita le dije, tienes que contarme lo que está pasando. Y me dijo, mira, mamá, es que no te lo puedo decir porque te puede pasar algo. Me ha dicho papá que no se lo cuente a nadie, y le dije, mira, da igual, a mí no me va a pasar nada, aquí estoy yo para protegeros y no os preocupéis. Entonces ya me dijo que lo había sentado y que le había obligado a ver vídeos de decapitaciones, de cómo se decapitaba a los infieles, de cómo los jóvenes se inmolaban, poniéndole ejemplos, ¿no? de jóvenes de 15 y 16 años que estaban en Siria inmolándose. Y que claro, que él para ser un hombre tenía que hacer la yihad, que él no podía mirar para otro lado, que él tenía que ayudar a sus hermanos. A día de hoy mi hijo lo describe como imágenes no aptas para ningún ser humano al ver. Imagínate qué imágenes debieron ser, ¿no? Qué horror. Esto, tu hijo, porque me dicen que a tu hija también la llevó, ¿dónde fue? ¿A un cementerio? Efectivamente, fíjate, yo esto me entero en el confinamiento, porque ni siquiera, bueno, yo gran parte de todo lo que me entero, ya me entero 6 meses después cuando se levanta el secreto de sumario y tengo acceso a él, ¿no? Pero fíjate que esto me lo contó la cría en el confinamiento, y luego lo relató en el juzgado cuando pedimos que le privaran de la patria potestad. Él me dijo que la llevaba, bueno, me la llevo al parque y tal, y luego pues ella me confesó que no, que la dejaba en el cementerio. La dejaba en el cementerio, la dejaba en un centro de salud y le decía, ahora vuelvo, y a lo mejor tardaba 3 horas, ¿no? Ha habido momentos en el cementerio que ya le dieron las 9 de la noche a oscuras, una niña con 6 años. ¿Pero por qué en el cementerio? Sola. Pues porque era realmente la coartada que ellos tenían para que la policía no les siguiera. Tú piensas que esta investigación empieza en el año 2011 y ellos los detienen en el año 2014. Ellos empiezan a percatar de los seguimientos, ellos empiezan a percatar de que la policía está detrás de ellos. Entonces, en el sumario hay una frase, no sé si es cierta, que alguna vez le dijo a tu hija, fíjate en las tumbas porque son infieles que van a ir al infierno.
Efectivamente, es más, él cuando, después de dejarla sola, cuando la recogía y ya paseaban por el cementerio hasta la salida, siempre le decía: aquí están enterrados todos los infieles. Y luego pues la contó una historia, ¿no?, de que el día del juicio final iba a venir un señor con un solo ojo a llevarse a todas las personas que eran pecadoras, y que siempre se mirara las manos, porque si se la ponían verdes es que estaba haciendo algo mal, que no estaba cumpliendo con la religión, y se la podría llevar. La niña vivía realmente aterrorizada, igual que el niño, ¿no? Entonces yo ahí ya tengo que tomar una decisión. Lógicamente. Consigues quitarle la patria potestad. Él es detenido. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión o bajo custodia? Sí, bueno, él policial? estuvo en prisión 8 años. Bueno, primero nosotros testificamos, ¿no? A nosotros, después del juicio, se nos llama a la Comisaría General de Información para que testificara. Yo testifiqué contra toda la célula yihadista, no solo contra él, sino contra toda la célula. Y bueno, pues ahí es donde empiezan realmente las amenazas, ¿no? Es cierto. ¿Nunca que fuiste testigo protegido? ¿Nunca? Sí, es más, yo declaro en condición de testigo protegido. A día de hoy soy testigo protegido. O sea, a mí me retiraron la escolta, me retiraron la protección, pero nunca la condición de testigo protegido. Mis datos están expuestos por todos los protegido, claro, un testigo protegido sin escolta, protección o posibles para cambiar de vida, ciudad, sin un piso. No, nada, Albert, yo declaro. No te han dado nada nunca, solo te han declarado testigo protegido, nada más, ¿no? Nada más. A mí se me dio un papel donde yo tenía una clave. Y bueno, pues fue lo único que me dieron. Es más, yo declaro en el 2016 y me costó 4 años conseguir la protección a base de moverme, de irme yo a la Audiencia Nacional. Ya en mi desesperación escribo una carta a la Fiscalía, y el fiscal considera que sí, que realmente pues a raíz de las amenazas yo ya había sufrido una agresión, y a raíz de la agresión pues considera que sí, que se nos tiene que poner protección policial. Se nos pone la protección policial en el año 2020, después de declarar yo en el 2016. Yo ya había iniciado los trámites para privarle de la patria potestad, que en primera instancia se nos denegó. Tuve que recurrir a la audiencia provincial, porque además es verdad que no había jurisprudencia. Yo quería que esa sentencia pionera en Europa también sirviera para otras mujeres, ¿no? Y pudieran salvar a sus hijos. Pero vamos, en 3 meses ya me la pasaron a contravigilancia. Y a los 4 meses o por ahí me notifican que me la van a retirar, aún sufriendo una agresión en el garaje de mi casa mientras la contravigilancia estaba en la puerta de mi urbanización. ¿Agresión por parte de él o de otros? No, llegaron 2 encapuchados en nombre de Alá. Me dijeron: deja en paz a nuestros hermanos, eres una infiel. Tu hija no es tuya, es de Alá, y morirás antes de que te la lleves. Me dieron la paliza de mi vida, además del cuchillo en el cuello, que eso hay que vivirlo y hay que pasarlo. Y bueno, pues acabé en el hospital con un traumatismo craneoencefálico, lesiones en las cervicales, un esguince de tobillo, una tendinitis en la muñeca y diferentes lesiones, ¿no? Aún así, no contentos con eso, al día siguiente yo tenía a los yihadistas en la puerta de mi casa. Yo esto está denunciado todo, tengo toda la documentación, hasta con las fotos. O sea, volví a presentar. ¿Le has puesto a él a día de hoy? Bueno, yo lo que denuncio son hechos, porque claro, yo no puedo saber qué es él, ¿no? Claro. Son 52 denuncias, todos sabemos que las... 52 denuncias. Sí, todos sabemos al ver que las células yihadistas son una telaraña muy, muy grande, y que el hecho de que no se pueda demostrar que es él no significa que no venga por parte de él, o por parte de alguien de la célula, o por parte de las mujeres, o por parte de... que es algo que no ponemos nunca el foco en las mujeres, ¿no? Y ahí tenemos el caso de las 2 repatriadas que acaban de llegar de Siria, que también pertenecían a esta célula, y que veamos ahora qué pasa una vez que han llegado a España con los 13 menores. Estamos con Raquel Alonso. Su libro Casada con el enemigo. Lo estuvo 2 décadas con su marido, al que conoció en una discoteca que se radicalizó en la mezquita de la M30. Nos decías que fue condenado a 8 años de cárcel, pero sí, ya está en la calle. Sí, es más, nosotros cuando nos quitan la protección pasan todo al juzgado de violencia de género, alegando que era un
que bueno, pues que era un problema de violencia de género porque yo estaba peleando por la patria potestad, cosa y que las amenazas venían proferidas en el ámbito doméstico. No tiene nada que ver, es un caso de terrorismo, ¿no? Es más, aparte de que yo hay una cosa que a mí me parece una contradicción, Albert, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que si hay un informe de la Dirección General de la Policía donde dice que las amenazas son enfocadas en el ámbito doméstico, entiendo que es porque ellos saben que es él, porque yo no me peleo por la guardia y custodia de mis hijos con el vecino del quinto, me peleo con mi exmarido. Entonces, a mí me parece hay una contradicción muy grande. Efectivamente, lo trasvasan todo al juzgado de violencia de género, llegando una vez más a ningún lugar, porque nos deniegan hasta una orden de alejamiento, alegando que él está en libertad vigilada y que lleva una pulsera. Que bueno, todos sabemos un poco cómo funcionan las pulseras, ¿no? ¿Tú tienes miedo ahora que sabes que él está en la calle? Pues hombre, ya no es que viva aterrorizada, Albert, es que ya no solo por mí, sino por mis hijos, ¿no? O sea, es que no podemos llevar una vida normal. O sea, yo cada vez que salen mis hijos les tengo que llevar, les tengo que recoger. Ellos estudian online, hemos cambiado 8 veces de domicilio, porque siempre nos encuentran. Yo he sacado 1000 fotos que están en la puerta de mi casa y cambio mañana y vuelvo otra vez. Y eso te lleva ya también hasta una situación económica insostenible, en abogados, en cambios de domicilio, en que tampoco nadie quiere contratar a la exmujer de un yihadista, a pesar de que tienes un montón de formación. O sea, y luego inclusive, fíjate, hasta en tu vida profesional, por haber sacado el libro, por haber hecho público tu caso, en lugar de tener protección y apoyo, que es lo que necesitas. Sí, es más, a mí en el primer juzgado, en el primer juicio, ¿no?, de la patria potestad, a mí lo que se me echa en cara es que yo haya salido a prensa, haya dado a conocer mi historia, porque alegaban que bueno, pues que estaba poniendo yo en peligro a mis hijos, cuando yo de mis hijos nadie sabe ni sus caras, ni sus nombres, ni sus edades, ni nada, porque nunca lo he dicho. Estos niños están totalmente protegidos por mí. Y le defienden a él, ¿no? Que bueno, que él estaba en prisión y que no podía hacer absolutamente nada, cuando todos sabemos cómo funcionan. Desde luego los que llevamos investigando este tema, y yo llevo 11 años investigando el terrorismo yihadista, aparte de haberlo vivido, porque estuve 4 años sin quererlo, porque claro, yo tuve que vivir con él porque la nueva ley antiterrorista hasta el 2015 no sale y el adoctrinamiento no se consideraba un delito, Albert. Con lo cual yo me vi 4 años relegada, sometida, fingiendo hasta una conversión al Islam para poder proteger a mis hijos. Esa fue la época más... una conversión para que él creyera que ya eras de las suyas, ¿no? Exactamente. Bueno, está escuchando Teresa Bueyes, abogada, Alberto Sotillo, sociólogo y periodista. Teresa, aquí hay muchos errores. El primero, ¿de verdad un testigo protegido en España se le trata así por denunciar una célula yihadista? Es vergonzoso. Es que la ley de testigos protegidos en España es que es vergonzoso. Es que al final no funciona. O sea, te lo digo por el caso que llevo yo de Mallorca. El testigo protegido al final salió en toda la prensa, nombres, apellidos de él, fotografías de él. No hay forma de proteger a un testigo protegido. Qué vergüenza. Tremendo. Eso en España es un desastre. Yo no sé qué más puede hacer, porque me parece tremendo lo que está viviendo. Es decir, él está en la calle, a ella la tratan como violencia de género, cuando esto es mucho más grave que eso, y en cualquier momento puede volver la amenaza. Ayudas cero. Cero. Él sí tiene una ayuda, porque todos los presos que salen de prisión tienen una ayuda económica, ¿no?, para poder reinsertarse en la sociedad, que todos sabemos que no hay reinserción posible para estas personas. O sea, es más, todavía a día de hoy en España no hay un caso de desradicalización. O sea, no hay uno. No hay uno todavía, porque en prisiones todos sabemos que se radicalizan muchísimo más. Es más, yo en el primer juicio que le veo por videoconferencia, casi el idioma lo había perdido. O sea, hablaba poco español, o sea, hablaba como cuando yo le conocí. Qué vergüenza, porque hay un área dentro de la policía que tú me imagino que has pedido incluso ayuda, que hay veces que los policías ya no hacen caso ni a los jueces y ponen la propia protección de seguridad ciudadana a personas como tú, porque saben que están en alto riesgo. Yo me he dirigido, Teresa, a todas las partes donde me podía dirigir. O sea, ya creo que lo único que me queda es el defensor del pueblo, que no sé si eso llegaría a algún lado. No a ningún lado. Inclusive, fíjate hasta dónde podemos llegar y cómo son las cosas también en otros países. Os voy a contar una anécdota. Yo empiezo a recibir amenazas en Twitter
y bueno, pues insultos e improperios. Entonces, por las horas, por cosas que decían los Twitter, detecto que podía ser una de las hermanas de él que vivía en Estados Unidos. Entonces yo, como soy una persona que me muevo y que bueno, no tengo ya nada que perder, como aquel que dice, salvo mi vida, que espero que no acabe mi vida con un titular así, ¿yo qué hago? Yo me pongo en contacto con el FBI, pero como cualquier ciudadana, yo llamo a un teléfono, el primero que me sale en internet del FBI, hablo con ellos, me pasan con el FBI en Tampa, lo denuncio, doy todos los datos de él, doy todos los datos de todo, no sé lo que pasó, pero no he vuelto a recibir una amenaza en Twitter. Entonces, no lo ¿Estás entiendo. diciendo que hay que llamar al FBI para que esto se solucione en lugar de a la policía española? Yo te he contado una anécdota, o sea, una anécdota verídica, porque además yo, lo bueno que tengo es que, mira, grabé todo, tengo toda la documentación, Albert, ¿sabes? Sí. Tengo hasta los WhatsApp, tengo llamadas, tengo toda la documentación, porque yo todo lo que hablo lo tengo muy documentado, ¿no? Para que luego nunca pueda venir ningún tipo de problema. Pero sí, denuncié al FBI en mi desesperación para que frenaran ese tipo de amenazas en Twitter, porque podía generar un efecto llamada, más que otra cosa. Entonces, a mí me daba igual si su hermana piensa o defiende, porque le defienden a muerte como que ha sido un pobrecito, una víctima, y que bueno, que pasaba por allí, más o menos, ¿no? Bueno, es toda una locura. Entonces, Sotillos. ¿Tú conocías esta historia, Alberto? No, desde luego no con este nivel de detalle, ¿no? Siempre te sorprende que sea tan cercano, tan en sitios tan evidentes y que no, como decía aquel, no en montañas lejanas, ¿no? Que no están tan cerca. Es sorprendente. Y a ver, pero el falla todo, ¿no? Menos una cosa, lo de que se ha tratado a través de violencia de género casi en este país es lo más duro que puede haber, más que la ley antiterrorista. O sea, que por esa regla de 3, casi, que no sé si para bien o para mal, es una buena reacción. Pero desde luego, claro que falla porque hay una confianza. Pecamos de inocentes. Creemos que efectivamente, sí, ¿cómo va a pasar? Que no ¿Cómo va a será pasar para tanto? Claro, tan así. Exacto. Que no va a ser tan grave, que en el fondo es un hecho de pareja. No, esto no tiene nada que ver, hace muchos años ya, ¿no? Y que al ver también el juzgado de violencia de género, igual que en la primera comparecencia que hicimos, la jueza directamente se lo dijo a él y dijo: ¿usted qué cree? ¿Que yo soy tonta? ¿Que porque usted está en prisión yo no sé que usted puede amenazar y agredir a su mujer claro, que tiene contactos? Y en cambio en la segunda comparecencia directamente alegó que él estaba, el día que yo recibo la amenaza en mi buzón, que en cierto modo es amplio, ¿no? Porque yo abro el buzón, pero no sé cuánto tiempo llevaba ahí esa carta, que él estaba haciendo un curso del ayuntamiento, que entonces no podía haber sido él. Y directamente la jueza, bueno, aparte de que yo me sentí realmente humillada, ¿no? Porque en el fondo se me estaba atacando a mí y se estaba defendiendo al terrorista. Y bueno, nos denegó hasta la orden de alejamiento, ¿no? ¿Él está con alguien? ¿Ha rehecho su vida con otra familia o no? No lo sé, Albert. Yo, para mí, en cierto modo, a veces pienso que digo, ojalá. Lo que pasa es que, bueno, este tipo de individuos, es cierto que no olvidan, ¿no? Es cierto que, bueno, lo vimos lo hemos visto, por ejemplo, en los atentados de Charlie Hebdo, ¿no? Desde que sale la caricatura hasta que luego ellos cometen el atentado pasan 2 años. Quiero decir, sí. Esto no es una cuestión de decir, bueno, ya han pasado X años y se va a olvidar de ella, ¿no? Raquel Alonso, un beso inmenso. Gracias por tu tiempo. Siempre un placer hablar contigo. Gracias contigo y no sabes cómo te lo agradezco de corazón. Lo sabes perfectamente y gracias de verdad.